Cuando evocamos la imagen de los Amish, lo que suele surgir es una escena sacada de otro tiempo. Un amanecer entre colinas suaves, campos perfectamente arados por caballos de tiro, caminos polvorientos recorridos por carruajes de madera, mujeres vestidas con sobriedad, cofias blancas y rostros serenos, hombres con largas barbas y sombreros negros que trabajan la tierra con manos curtidas por generaciones. Esta imagen, casi poética, ha sido romántica por películas, fotografías y relatos de viajeros curiosos. Pero detrás de esa aparente simplicidad y paz, se despliega un universo mucho más complejo, regido por códigos estrictos, convicciones profundas, estructuras sociales inquebrantables y también tensiones silenciosas y secretos cuidadosamente guardados. En este documental nos proponemos abrir una ventana a ese mundo, no para juzgarlo ni idealizarlo, sino para comprenderlo desde una perspectiva crítica, humana y profundamente reflexiva. Porque los Amish no son solo un vestigio del pasado, son una sociedad viva que ha elegido resistirse a la modernidad y cuya existencia plantea preguntas incómodas sobre el progreso, la libertad y la pertenencia. Y es que la historia de los Amish tiene raíces profundas en la agitada Europa del siglo XVI, un periodo marcado por guerras religiosas, reformas protestantes, inquisiciones y búsquedas espirituales que sacudieron los cimientos de la sociedad. En ese contexto surgieron los anabautistas, un grupo de creyentes radicales que desafiaban tanto a la Iglesia Católica como a las incipientes iglesias protestantes, sosteniendo que el bautismo debía ser un acto consciente de fe en la adultez y no un ritual impuesto en la infancia. Esta postura, aunque teológicamente poderosa, fue considerada subversiva y peligrosa, y llevó a los anabautistas a ser perseguidos con dureza, tanto por católicos como por protestantes. Dentro de ese movimiento, un líder llamado Jacob Ammann se destacó por su rigor doctrinal y su visión de una vida cristiana absolutamente separada del mundo. Para Ammann, seguir a Cristo implicaba renunciar a toda ostentación, a la comodidad, a la ambición individual, y construir comunidades basadas en la humildad, la obediencia y el sacrificio. Su interpretación radical del Evangelio no fue compartida por todos los anabautistas, y así nació una escisión. Los Amish, seguidores de Ammann, comprometidos con una pureza espiritual que exigía no solo fe, sino también una forma de vida específica. Las persecuciones que sufrieron en Europa los llevaron a buscar refugio en otras tierras. A partir del siglo XVIII, muchos Amish emigraron a América del Norte, donde encontraron, en ciertas regiones rurales, la posibilidad de vivir según sus principios sin la amenaza constante del Estado o la Iglesia oficial. Allí, en tierras fértiles pero aisladas, comenzaron a edificar sus comunidades. No lo hicieron como colonos comunes, sino como grupos cerrados, autosuficientes, que se guiaban por una cosmovisión espiritual. La familia, la tierra y Dios se convirtieron en los tres pilares de su existencia. Hoy, más de 370,000 Amish viven en Estados Unidos y Canadá. Aunque la mayoría reside en estados como Pensilvania, Ohio e Indiana, también se han establecido en lugares tan diversos como Missouri, Wisconsin, Florida, Texas y en comunidades aisladas del sur de Ontario. Cada asentamiento puede parecer similar desde fuera, pero en realidad cada uno tiene sus matices, diferencias internas y adaptaciones particulares del código moral que los guía. Ese código se llama Ordnung, y aunque no está escrito, rige cada aspecto de la vida. Se trata de un conjunto de normas orales que dictan desde cómo debe vestirse una mujer casada hasta qué tipo de herramientas agrícolas están permitidas, pasando por el uso de la electricidad, los rituales religiosos, el comportamiento con los vecinos y hasta la manera correcta de cortarse la barba o sujetarse los tirantes. No hay un solo Ordnung que se aplique a todos. Cada comunidad interpreta sus principios según su obispo y sus tradiciones. Esta flexibilidad interna es una de las claves de su permanencia, porque los Amish, aunque parezcan detenidos en el tiempo, no son fósiles. Son sociedades vivas que negocian constantemente con el presente, aunque desde una lógica muy distinta a la nuestra.
Uno de los aspectos que más fascinan y confunden a los forasteros es la relación de los Amish con la tecnología. No se trata de un rechazo absoluto, como muchos creen, sino de un criterio selectivo y moral. Cada innovación se examina según su impacto en la comunidad. La electricidad proveniente de la red pública, por ejemplo, está generalmente prohibida porque simboliza una dependencia del mundo exterior y además puede introducir elementos que fomenten la distracción, la individualidad o el ego. Pero sí se permite el uso de energía a batería, sistemas hidráulicos e incluso paneles solares en algunas comunidades. La clave está en evitar aquello que rompa la cohesión social o alimente el orgullo personal. Así, un motor puede estar permitido si acciona una máquina agrícola que beneficia a todos, pero no si se usa para alimentar un televisor. Los tractores, en algunos distritos, están autorizados, pero con ruedas de acero para limitar su velocidad y evitar que se usen como vehículos personales. Otros siguen fieles al caballo y el arado tradicional. Los automóviles son un tema especialmente simbólico. No tener auto no es solo una renuncia material, sino una afirmación de pertenencia al grupo. Un automóvil representa movilidad, autonomía, posibilidad de fuga. Por eso no se permite su posesión. Sin embargo, los Amish sí pueden viajar en autos conducidos por otros. De hecho, hay empresas y conductores conocidos como Amish Taxi Drivers que se especializan en transportar miembros de estas comunidades a hospitales, mercados o visitas familiares. Este tipo de arreglo muestra que, aunque se niegan a formar parte del mundo moderno, los Amish no viven totalmente desconectados de él. Más bien, han desarrollado una relación de tensión y frontera, en la que se permite cierta interacción mientras se mantiene la identidad. En su vida diaria, los Amish practican una austeridad que va mucho más allá de la decoración o el consumo. Es una forma de vida basada en la modestia, la simplicidad y la utilidad. Las casas son funcionales, sin adornos superfluos, sin electrodomésticos que no sean esenciales, sin televisión, sin radio, sin computadoras. La vida transcurre al ritmo del sol, de las estaciones, del trabajo colectivo. La ropa también comunica este principio. No hay moda, no hay marcas, no hay variación. Los hombres visten camisas lisas, pantalones con tirantes, chaquetas sin solapas. Las mujeres usan vestidos largos de un solo color, delantales, cofias blancas si son solteras, negras si están casadas. No se usa maquillaje, ni joyas, ni colores llamativos. La belleza se encuentra en la sobriedad, en la limpieza, en la serenidad del rostro. Todo gesto de vanidad es visto como una ruptura del alma comunitaria. Los nombres también forman parte de esta identidad colectiva. Los nombres bíblicos son los más comunes: John, Samuel, Mary, Rebecca, Sarah. Y los apellidos como Yoder, Stoltzfus, Miller son casi sinónimos de historia. En comunidades donde muchos comparten el mismo nombre, se recurre a apodos prácticos: John el panadero, Sara la alta, Jacob el del molino. Esta nomenclatura sencilla, casi infantil, refuerza la igualdad y la cercanía. En un mundo donde el ego está mal visto, nadie debe resaltar demasiado. El individuo existe en función del grupo. La estructura religiosa no se limita al domingo. No hay templos majestuosos, ni imágenes sagradas, ni jerarquías visibles. Los servicios religiosos se realizan en casas, en graneros o en salas comunitarias, cada 2 domingos y duran horas. Se cantan himnos a capela, se leen pasajes de la Biblia, se predica sin amplificación, se reflexiona en silencio. Los líderes espirituales son elegidos entre los miembros de la comunidad. No estudian teología en universidades ni reciben salario. Son hombres respetados por su fe y su conducta y asumen su rol como un deber, no como una carrera. El obispo, los ministros y los diáconos dirigen tanto lo espiritual como lo social. Su autoridad es moral y sus decisiones se discuten en comunidad. No hay democracia directa, pero sí consulta. Y ante la adversidad, la solidaridad es norma. Si una casa se incendia, todos ayudan a reconstruirla. Si un miembro enferma, se organiza una colecta. La vida Amish es profundamente comunal. Nadie está solo,
pero tampoco se pertenece a uno mismo. Uno de los pilares más característicos y, al mismo tiempo, más polémicos de su identidad es el pacifismo. Siguiendo el mandato evangélico de poner la otra mejilla, los Amish rechazan la violencia en todas sus formas. No portan armas, no sirven en el ejército, no juran ante tribunales, no participan en demandas judiciales. Prefieren resolver los conflictos dentro de la comunidad mediante el diálogo, la mediación o el perdón. Este enfoque ha sido admirado por su coherencia y valentía, pero también ha generado controversia. Algunos críticos señalan que esta resistencia a recurrir a la justicia ordinaria puede llevar, en algunos casos, a encubrir abusos, a evitar que los responsables enfrenten consecuencias reales. La tensión entre el deber comunitario y la protección de los vulnerables es uno de los dilemas morales más discutidos dentro y fuera de la comunidad Amish. Y quizá nada refleja tanto esa tensión como la práctica de la Meidum o el rechazo. Cuando un miembro bautizado, es decir, un adulto que ha hecho su compromiso formal con la iglesia, viola las normas del Ordnung y no se arrepiente, puede ser excomulgado. Pero la excomunión no es solo espiritual, implica el aislamiento total. Nadie le habla, nadie se sienta con él, nadie lo saluda. No puede comer en la misma mesa, ni asistir a los cultos, ni participar de las decisiones. En una sociedad donde el grupo es todo, ser rechazado es una forma de muerte simbólica. La Meidum tiene su origen en pasajes bíblicos, y su objetivo declarado es llevar al pecador al arrepentimiento. Muchas veces, el dolor del aislamiento conduce a peticiones de perdón sinceras, a rituales de reconciliación, a un regreso lloroso y solemne. Pero no siempre. Hay quienes, sobre todo los jóvenes, deciden irse. Cruzar esa línea es desgarrador. Implica perder a la familia, a los amigos, a toda una forma de vida. Comienza así una historia distinta, la de los que salen. Una historia de ruptura, de libertad, pero también de nostalgia, de trauma, de búsqueda de sentido en un mundo donde todo parece moverse demasiado rápido. Cuando un miembro de la comunidad Amish decide abandonar su forma de vida, la ruptura no es simplemente simbólica, es total, devastadora, irreparable para muchos. La pérdida que conlleva esa decisión es, en la práctica, un tipo de muerte en vida. No hay despedidas cálidas ni segundos intentos. Padres que dejan de hablar con sus hijos, hermanos que borran al pecador de la memoria familiar, comunidades enteras que actúan como si esa persona jamás hubiera existido. No hay cartas, no hay visitas, no hay reconciliaciones rápidas. Para una sociedad donde el grupo es el todo, la decisión de irse equivale a traicionar no solo a Dios, sino a la propia esencia de su existencia. En ese contexto, es comprensible por qué muchos, incluso cuando sienten dudas o deseos de experimentar otra vida, eligen quedarse. A veces no es por fe o por amor a las reglas, sino por miedo al abismo del rechazo. Porque en el mundo Amish, perder a tu comunidad es perderlo todo. Una de las etapas más enigmáticas y malentendidas de esta cultura es el Rumspringa, que significa literalmente correr alrededor. Este periodo marca una frontera vital en la vida de los jóvenes Amish. Suele comenzar alrededor de los 16 años, una edad en la que se les permite explorar, con cierto grado de libertad, el mundo más allá de su comunidad. Es un permiso tácito para probar lo que el mundo inglés, como llaman a todo lo que no es Amish, tiene para ofrecer. Algunos jóvenes aprovechan esta etapa para vestirse con ropa moderna, escuchar música popular, usar teléfonos celulares, salir a fiestas, beber alcohol o incluso conducir automóviles. Otros lo viven de manera más introspectiva, como una etapa silenciosa de reflexión interna, en la que contemplan su lugar en el mundo y la validez de su fe. Es una especie de suspensión temporal del Ordnung, ese código no escrito que regula todos los aspectos de la vida Amish. Pero el Rumspringa no es una licencia para el libertinaje, ni mucho menos una aprobación oficial del mundo exterior. Es más bien una prueba, un rito de paso que pone a los jóvenes frente a la decisión más trascendental de sus vidas: aceptar el bautismo Amish y con él la sumisión total al orden y la comunidad, o alejarse para siempre. Quienes deciden quedarse y ser bautizados se comprometen, de por vida, a obedecer las normas de la comunidad.
A partir de ese momento, abandonar la vida Amish ya no será visto como una fase, sino como una traición. Aunque la mayoría decide permanecer, quienes eligen irse enfrentan una vida incierta, marcada por el desarraigo y la exclusión. Muchos ex-Amish han contado historias profundamente dolorosas de abandono emocional, rupturas familiares, pobreza, desconocimiento del mundo moderno e incluso adicciones. El salto desde una comunidad donde todo está controlado y previsto hacia un mundo donde todo es libre pero incierto puede ser tan liberador como aterrador. Sin embargo, dentro de las pacíficas praderas y los caminos polvorientos de sus aldeas, no todo es armonía ni devoción. En los márgenes menos visibles de estas comunidades, también existen sombras que rara vez se discuten en público. Algunas investigaciones y testimonios han sacado a la luz denuncias sobre abusos físicos y sexuales a menores, negligencia médica, explotación laboral y prácticas disciplinarias cuestionables. Al no estar completamente integrados al sistema legal ni sujetos a supervisión estatal, muchos de estos casos se manejan puertas adentro. Para los Amish, esto es una manifestación de su autonomía religiosa. Para otros es una zona gris donde el encubrimiento y la impunidad pueden prosperar. No todas las comunidades incurren en estas prácticas, por supuesto, pero los casos documentados abren un debate importante sobre los límites de la libertad religiosa y la protección de los derechos humanos. En el ámbito de la salud, los Amish siguen una lógica de autosuficiencia que, si bien admirable en muchos aspectos, también los expone a riesgos evitables. La medicina moderna es vista con sospecha. Prefieren los remedios naturales, la medicina herbal, los ungüentos caseros y las técnicas transmitidas por generaciones. No usan seguros médicos. En cambio, cuentan con un sistema comunitario de ayuda económica que cubre los gastos cuando alguien enferma. Pero cuando se trata de enfermedades graves, muchos se ven obligados a recurrir a hospitales y tratamientos convencionales. La falta de controles médicos periódicos ha derivado en la proliferación de enfermedades hereditarias que, con prevención o atención temprana, podrían haberse evitado. La endogamia, frecuente debido al reducido número de apellidos y matrimonios dentro de la comunidad, también ha contribuido a este problema. La educación Amish es otro terreno que despierta controversias. Los niños asisten a escuelas gestionadas por la propia comunidad, donde los maestros suelen ser adultos jóvenes, con escasa formación formal. El currículo es básico: lectura, escritura, matemáticas simples y algo de historia. No se enseñan ciencias avanzadas, ni tecnología, ni idiomas modernos, y la educación se detiene en 8º grado. El objetivo no es formar profesionales, sino adultos funcionales al sistema Amish: granjeros, carpinteros, amas de casa, artesanos. Este enfoque ha generado tensiones legales en algunos estados, donde se cuestiona si el derecho a la educación de calidad está siendo respetado. Para los Amish, sin embargo, lo importante no es el conocimiento académico, sino el carácter, la fe y la obediencia. Y a pesar de todos estos desafíos, los Amish no solo han sobrevivido, han crecido. Mientras el resto del mundo enfrenta una crisis demográfica, ellos duplican su población cada 2 décadas. Tienen familias numerosas, tasas de natalidad altísimas y una sorprendente capacidad de adaptación interna sin renunciar a su identidad. En un mundo cada vez más fragmentado y acelerado, los Amish representan una anomalía cultural. Un grupo que ha prosperado sin depender del progreso tecnológico ni del sistema capitalista global. Viven en una especie de burbuja temporal, donde el pasado aún respira y el presente avanza a caballo. Entonces, ¿qué podemos realmente aprender de los Amish? ¿Qué hay detrás de su aparente inmovilidad, de su resistencia a las comodidades modernas, de su negativa a ceder ante el vértigo del mundo digital? En una época donde todo se acelera, donde la inmediatez se ha vuelto norma y el silencio parece un lujo extinto, la vida Amish se alza como un testimonio viviente de otro ritmo, otro orden, otra forma de entender la existencia. Nos desafía a mirar más allá del juicio fácil y preguntarnos: ¿será que, entre todas sus limitaciones, se esconde una sabiduría que el mundo moderno ha relegado al olvido? Porque en una sociedad ahogada por pantallas,
notificaciones y conexiones superficiales, donde la atención es un bien escaso y la soledad crece a pesar del bullicio constante. Los Amish nos recuerdan el poder de lo simple. Nos invitan, sin decir una palabra, a reconectar con lo esencial: el trabajo hecho con las manos, la comida compartida sin distracciones, la conversación frente a frente, la cooperación en lugar de la competencia, la familia como pilar, la comunidad como abrigo. En su mundo no hay likes ni trending topics, ni obsesión por acumular más. Hay tiempo, hay tierra, ritual del heno. Y aunque para muchos esto suene como una renuncia a la libertad, para otros puede parecer un refugio ante la saturación de estímulos que nos agota día a día. Pero su mensaje no es del todo idealista. También hay sombras, también hay advertencias. La vida Amish, tan admirada por su coherencia, también nos habla del precio de la rigidez. Nos recuerda que la obediencia ciega puede sofocar la individualidad, que el aislamiento total puede volverse una cárcel disfrazada de santidad. Nos confronta con los peligros del conformismo, del miedo al cambio, del castigo al diferente. Nos obliga a reflexionar sobre esa delgada línea entre pertenecer a algo más grande que uno mismo y desaparecer dentro de ello. Y sin embargo, ahí está su fuerza, en su determinación, en su coherencia, en su negativa a diluirse en un mundo que cambia con cada segundo. No se trata de imitarlos, no se trata de abandonar nuestras ciudades ni de renunciar a la tecnología. Tal vez el verdadero aprendizaje esté en preguntarnos qué tanto hemos perdido en este camino acelerado hacia el progreso. ¿Qué dejamos atrás cuando cambiamos la mesa familiar por el celular, el contacto físico por emojis, la introspección por el scroll infinito? Quizá el verdadero mensaje Amish no está en su forma de vestir ni en sus carros sin motor. Tal vez nunca estuvo ahí. Quizá lo esencial no se encuentra en los sombreros de paja, ni en los vestidos largos y sencillos, ni siquiera en la ausencia de electricidad o en sus carros tirados por caballos. Porque todo eso, aunque visible, es apenas la superficie, un símbolo, una fachada que protege algo mucho más profundo y más antiguo que cualquier tecnología moderna. Quizá el verdadero mensaje Amish está en el silencio, en la forma en que ese silencio no solo llena los espacios, sino que también parece mirar directamente hacia nosotros y lanzarnos preguntas sin voz. Preguntas que no esperan respuesta inmediata, sino que más bien germinan dentro del alma como semillas de reflexión. ¿A qué estás entregando tu vida? ¿De qué estás hecho cuando nadie te ve? ¿Qué tan presente estás en tu día a día? ¿Y qué tanto te has alejado de lo que realmente importa? Son preguntas incómodas, porque el mundo moderno nos ha entrenado para mirar hacia afuera, para distraernos con estímulos, para correr sin rumbo claro, para medir el valor de las cosas por su precio o su funcionalidad. Pero cuando uno se detiene frente a una comunidad Amish, lo que encuentra es algo casi imposible de describir con palabras. Es una forma de vivir que no grita, pero sí habla, que no se exhibe, pero se siente, que no convence, pero conmueve, como una melodía lejana que resuena en el alma, aun cuando uno no entiende su letra. En medio del silencio que rodea sus campos cultivados a mano, entre el vaivén de las espigas mecidas por el viento, hay algo que todavía resiste, una fibra humana que no se ha roto, una raíz que sigue firme mientras todo a su alrededor parece fragmentarse. Mientras el mundo gira cada vez más rápido, ellos eligen ir más lento. Mientras el ruido se multiplica en cada pantalla, en cada notificación, en cada anuncio que promete una vida mejor, ellos escogen el susurro de la oración al amanecer, el crujido de la madera bajo los pies descalzos, el ritmo tranquilo del trabajo manual, el contacto directo con la tierra, con el alimento, con el otro. Ellos caminan cuando todo corre, callan cuando todo grita, eligen el límite cuando todo invita al exceso. Y es en ese límite donde surge la verdadera enseñanza. No se trata de regresar al pasado, ni de rechazar el progreso. No se trata de vivir sin tecnología, ni de condenar la modernidad. Lo que los Amish nos muestran no es una receta de vida, sino un espejo. Un espejo donde, tal vez por primera vez en mucho tiempo, podemos vernos sin máscaras. Ellos no vienen a evangelizar al mundo, pero su sola existencia es en sí misma
un camino, se vuelve revolucionario. El mundo moderno nos ha llenado de herramientas para conectar, pero nos ha desconectado del aquí y el ahora. Nos ha dado acceso instantáneo a todo tipo de información, pero ha atrofiado nuestra capacidad de atención. Nos ha prometido libertad, pero muchas veces nos entrega esclavitud disfrazada de opciones infinitas. Y ante ese vértigo de posibilidades, ver a una familia Amish compartiendo el pan hecho en casa, trabajando juntos en el campo, sentándose a orar al anochecer, no solo conmueve, sino que despierta una memoria ancestral dentro de nosotros. Algo que parecía perdido, pero que quizás solo estaba dormido. Los Amish no rechazan el mundo. Rechazan la forma en que el mundo moderno a veces olvida el alma. Su renuncia no es total, es selectiva. Observan cada avance y se preguntan, ¿esto nos acerca más a Dios, a la familia, a la comunidad, o nos aleja? ¿Nos hace más humanos o más dependientes? ¿Nos fortalece o nos debilita? Y en esas preguntas está el núcleo de su sabiduría. Porque más allá del aspecto religioso o cultural, su estilo de vida es una práctica constante de discernimiento. No viven en automático. No adoptan todo lo nuevo sin antes filtrarlo por su propósito vital, y eso es algo que muy pocos en el mundo moderno te hacemos. Porque estamos ocupados, distraídos, corriendo de un lado a otro sin preguntarnos si el lugar al que vamos realmente vale la pena. Y entonces, al observar a los Amish sin prejuicio, algo se mueve, algo se abre. No para copiarlos ni para abandonarlo todo y unirse a su comunidad, sino para recordar. Recordar lo olvidado. Recordar que también fuimos niños jugando en el barro, adolescentes con sueños puros, adultos con preguntas sin resolver. Recordar que en algún momento supimos mirar el cielo sin prisa, oír el silencio sin miedo y saborear la comida sin necesidad de una foto. Hay en la vida Amish una invitación a lo esencial, a la sencillez, a lo que no necesita adornos para ser valioso. Una camisa blanca, una tarde sin conexión, un paseo en silencio, una conversación profunda, una comida sin apuro. Y cuando uno redescubre esos placeres simples, todo lo demás pierde peso. El ruido externo se apaga un poco. La necesidad de validación disminuye. El alma respira. Ellos no buscan viralidad, pero inspiran. No publican frases motivacionales, pero viven motivados por algo más grande. No necesitan tenerlo todo, porque valoran profundamente lo poco. Y en ese poco encuentran abundancia. Porque la abundancia real no se mide en cosas, sino en significado, en relaciones profundas, en tiempo de calidad, en paz interior. Mientras nosotros luchamos contra la ansiedad, el insomnio, la soledad digital y la fatiga crónica, ellos enfrentan otras dificultades, sí, pero lo hacen juntos, con comunidad, con fe, con estructura emocional. Nosotros tenemos avances médicos, acceso ilimitado a información y todos los gadgets posibles, pero muchas veces nos sentimos vacíos. Ellos, en su aparente limitación, parecen habitar una dimensión donde todavía hay sentido, donde todavía hay raíces, y quizás eso que resiste en ellos no solo es lo más valioso que les queda, sino también lo más valioso que nosotros hemos perdido, porque hemos construido un mundo tan complejo que olvidamos lo simple. Hemos llenado nuestras casas de objetos, pero a veces nos cuesta llenar el corazón de gratitud. Hemos creado ciudades inteligentes, pero nos cuesta mirar a los ojos. Hemos hecho del tiempo un recurso escaso, cuando en realidad es el único que verdaderamente poseemos. Recordemos que la vida Amish no es fácil, no está exenta de dificultades ni de contradicciones propias, pero hay en ella una determinación que falta en muchos de nuestros días. Una convicción que no se compra, una fe que no se predica desde un púlpito digital, sino que se vive cada día, en cada gesto, en cada decisión. Y esa es quizá la lección más poderosa y al mismo tiempo más olvidada de nuestra época, que no se trata de hacer más y más, como si la productividad fuera la medida definitiva del valor humano, que no se trata de llenar cada hora con tareas, cada espacio con objetos, cada silencio con ruido. La verdadera clave tal vez esté en otra dirección. No en hacer por hacer, sino en hacer con intención, en colocar el alma en lo que se hace, en permitir que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, lleven
fuera para poder encontrar lo interior. Number, la invitación es otra. Habitar este mundo con alma, respirarlo con atención, estar presentes dentro de él, no solo de cuerpo, sino también de espíritu. Y eso implica caminar con más lentitud cuando todos corren, mirar con más profundidad cuando todo es superficie, hablar con verdad cuando todo se llena de máscaras. El volver no al ayer, sino a la hora, porque solo en el presente existe la vida real. Solo aquí, en este momento, podemos sentir, elegir, amar. Solo desde este lugar de conciencia podemos construir un futuro que valga la pena ser vivido. Un futuro en el que estemos despiertos, conectados, en paz. Así que gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y mirada profunda. Gracias por escuchar más allá del ruido, por mirar más allá de lo evidente, por abrir tu alma a esta invitación invisible, pero poderosa. Nos reencontramos en el próximo viaje. Tal vez con nuevas preguntas, tal vez con nuevas respuestas, pero siempre con el mismo deseo: mirar el mundo con más verdad.